fue uno de los robos más grandes que ha habido a nivel nacional en términos de concentrado de cobre. Que los hechos son irrebatibles. Aquí podríamos estar frente a un nuevo delito, que es obstrucción a la justicia. Si he tenido yo que pagar un costo, ha sido un poco la vergüenza que me he llevado en algunos círculos mineros por haberlo llevado. La verdad las cosas a mí me molestó porque en el fondo no era lo que yo sabía y lo que yo a él le había informado en su momento. Es decir, le hizo cambiar la declaración 3 veces. En el fondo es lo que yo me acuerdo que fueron 3 veces. No solamente atentó contra su propia empresa, sino que también atentó contra personas que no tenían ninguna responsabilidad en los hechos. Mientras él esté más lejos del mundo minero, para nosotros es beneficioso. No nos queremos arriesgar a un Hadwe 2. El río suena porque piedras traen. Sebastián Moreno, abogado de profesión, se desempeñó como jurista ayudante y luego como letrado jefe de la división El Cobre del Salvador durante más de 7 años, específicamente entre 2007 y parte de 2015, periodo donde dividió su trabajo en Codelco junto a la presidencia del Club de Deportes Cobresal. De esa forma, el dirigente se abría paso en el fútbol, actividad que por esos años lo tuvo con una estrecha relación con Sergio Hadwe, el personaje más corrupto de la historia del balompié chileno. En el norte, Moreno coincidió con el impensado título de Cobresal en abril de 2015, un hito deportivo que por esos días parecía esconder un oscuro episodio en la carrera del hoy aspirante al sillón de Quilín. Un campeonato efímero, al igual que el fugaz paso de Moreno por la casa matriz de Codelco en Santiago. El licenciado dejaba el norte, pero no su presidencia en Cobresal, casi al mismo tiempo en que era dado de baja por la empresa estatal luego de 5 meses en la capital. Salida obligada, que 3 años después nadie quiere explicar. Serían las oficinas centrales de Codelco en Santiago donde Sebastián Moreno viviría, cuestionado sus últimos meses como abogado de la cuprífera, pero también el lugar donde esconde un silencio que hasta el día de hoy lo persigue. A mediados de 2012, un grupo de trabajadores de la división El Salvador recibieron antecedentes sobre el robo de concentrado de cobre proveniente desde la minera escondida. Ante este hecho, estos profesionales realizaron la respectiva denuncia del ilícito ante la jefatura que encabezaba Sebastián Moreno, quien a pesar de los antecedentes expuestos no llevó adelante ninguna investigación que esclareciera el hecho. Algo que respalda y detalla Fox Sports el ex ingeniero jefe de la división, Manuel Meriño. Yo creo que la definición que mejor cabe es negligente. Yo creo que Moreno no dimensionó el daño que estaba provocando a todas las personas que él involucró. Confuso escenario que llama a preguntarse cuál fue realmente la responsabilidad del hoy aspirante a dirigir los destinos del fútbol chileno. El director de Protección Industrial de la época, Jaime Pinto, insistió por lo menos 3 a 4 veces con Sebastián para poder conseguir una reunión y transmitirle ya formalmente todos los antecedentes que teníamos de la denuncia de robo de concentrado que me había llegado. ¿Contra qué atentó Moreno? Yo creo que no solamente atentó contra su propia empresa, sino que también atentó contra personas que no tenían ninguna responsabilidad en los hechos. Todo lo contrario, personas que claramente querían defender el patrimonio de Codelco, querían hacer una denuncia de un robo que estaba afectando a su empresa y donde él claramente no estaba alineado. Omisión, negligencia, vista gorda o como quiera llamarse. Lo cierto es que en 2014 la Cámara de Diputados abrió una comisión investigadora en busca de dar con el confuso destino de más de 45.000 millones de pesos. Debe ser la empresa del Estado la única que necesita un certificado de parte de los creadores de estas FARC que deje establecido. Venimos a robar y lo timbramos y ahí podemos hacer una investigación. O sea, habían elementos que tenían que habernos puesto en alerta. Reflexión del diputado Lautaro Carmona como presidente de la comisión investigadora del año 2014.
que devela la problemática que rodea al abogado de 46 años. El mismo que en ese año sorprendía en el Congreso con una particular versión. En esa ocasión me representó una abogada que trabaja y desempeña sus labores en la Consejería Jurídica, la señorita Leslie Keller. En esa investigación paralela que se estaba realizando por parte del fiscal, se le comunicó que existía alguna denuncia, y perdone que lo diga así, con carente o con poco fundamento a la hora de ser formalizada con una querella. No obstante eso, esa comunicación esa calificación de carente, me refiero, la da claramente nosotros como abogados de la empresa. Leslie me lo informó así, Leslie me lo informó así, Leslie me lo informó así. El hoy candidato a la testera de la ANFP amparaba su declaración aludiendo directamente a Leslie Keller, su asesora legal durante varios años. Llegamos hasta El Salvador para conocer el testimonio de Leslie Keller, abogada y ex asesora externa de Codelco, quien trabajó de cerca con Sebastián Moreno, incluso yendo más allá de sus funciones para evitar que éste cometiera errores. En esa ocasión me representó una abogada que trabaja y desempeña sus labores en la Consejería Jurídica, la señorita Leslie Keller. En esa investigación paralela que se estaba realizando por parte del fiscal, se le comunicó que existía alguna denuncia, y perdone que lo diga así, con carente o con poco fundamento a la hora de ser formalizada con una querella. Carente o con poco fundamento. A mi juicio los argumentos no eran débiles, porque habían nombres, habían datos, el modus operandi, descripción de cómo se estaba desarrollando en el fondo el hecho delictual. Entonces, a mi parecer, no eran débiles. Yo me sorprendí cuando escuché lo que le había dicho la comisión investigadora, porque en la comisión investigadora increíblemente sale mi nombre, donde él señala de que lo que yo entregué y la información que yo entregué era una información pobre, que no tenía mucho sustento. Y la verdad las cosas es que la información tenía sustento. Explicaciones que su ex colaboradora entregó en la Fiscalía de Diego de Almagro en enero de 2017. Versiones encontradas de un complejo episodio en la carrera de Sebastián Moreno en Codelco. Un pasado lleno de dudas que reflorece a menos de un mes de las elecciones de la ANFP. La transparencia fue el concepto más manoseado durante la era de Sergio Jadue. Hoy vuelve a quedar en entredicho en relación a los antecedentes que se conocen de Sebastián Moreno y los deseos de este de ocupar el sillón de Quilín. Moreno no solo emitió información clave, sino que también ordenó a sus subalternos a cambiar la declaración de la investigación por robo del concentrado del metal rojo. Prueba de esto es el testimonio del ex jefe de protección industrial de la división El Salvador, Jaime Pinto, a la Fiscalía de los Andes en marzo del año pasado. Quiero agregar que yo fui citado al Congreso por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para dar cuenta de los antecedentes de la sustracción de concentrado de cobre junto a otros supervisores de la división. Entre ellos estaba el señor Sebastián Moreno, Manuel Meriño y Daniel Lecaros. Antes de concurrir, el señor Moreno me citó a su oficina para alinear mi declaración en la Cámara de Diputados en el sentido de desestimar la información entregada por Manuel Meriño en su oportunidad y calificarla como pobre. La presión a Pinto no fue la única. La abogada Keller también recibió la misma instrucción. O sea, yo preparé mi declaración, se lo mandé por correo, él la imprimió, la empezó a revisar, me dijo, no, en realidad sácale esto otro, ya yo la volví a cambiar, me dijo exactamente lo mismo, y ya la tercera me dijo, ya esta está bien. Y la verdad las cosas a mí me molestó porque en el fondo no era lo que yo sabía y lo que yo a él le había informado en ese momento. ¿Y por qué él quería evitar que se supiera toda la información que usted estaba dando a conocer? Es que yo creo porque iba a quedar en evidencia en el Congreso el que había mentido, que no había hecho la verdad. Obligan, a lo menos, que el señor Moreno precise públicamente por qué estos cargos que están haciendo tienen la solidez que tienen y cuál sería la expresión que hoy día da. Porque lo que nos dijo a nosotros fue una cosa distinta. Me parece grave.
me parece muy grave el que la empresa, representada por sus ejecutivos o representantes, en este caso jurídicos, no hayan sido contribuyentes a esclarecer absolutamente todo respecto a un hecho que es muy fuerte, pues trata de un robo de concentrado de cobre vinculando a la empresa más importante de Chile, que es Codelco. Me parece que aquí podríamos